para priorizar lo que es el audio y la presentación. Entonces, cualquier novedad igual la levantan la mano o por el chat, no hay problema si estoy atento a esas cosas. Listo. Vamos a comenzar, vamos a ver lo que es los fundamentos y estándares de compresión de video. ¿Cuál va a ser el objetivo de esta clase? El objetivo va a ser identificar las características técnicas de los diferentes estándares de compresión de audio y video que se existen para la televisión digital. Y vamos a comenzar con los fundamentos y estándares de lo que es la compresión de video y al finalizar la clase vamos a ver algunos estándares y fundamentos de la compresión de audio, que es más cortito. Como vimos en la anterior clase, nosotros analizamos que al digitalizar la señal de televisión digital y de analógico a digital, esta señal necesitaba aproximadamente 108 megahercios. Si solo enviamos unos y ceros. Si utilizamos una modulación de 64 QAM, tendríamos que utilizar un ancho de banda de 35 megahercios que no era suficiente para enviarlo a través de los 6 megahercios que nosotros tenemos para lo que es la TDT o la televisión digital terrestre. Entonces es importante los mecanismos de compresión. ¿Qué van a hacer? Van a comprimir, como dice la palabra, van a hacer una compresión de los datos de información, tanto de video y de audio, mediante algunas técnicas, y especialmente lo que es la televisión digital utiliza el estándar MPEG-2 y el MP4. Entonces vamos a comenzar viendo los fundamentos y estándares de compresión de video. La introducción, lo que les acabo de mencionar, ¿no? La necesidad de la compresión en video digital aparece en el momento en que se tratan las secuencias de imágenes como señales digitales. El problema principal radica que tiene el manejo de video es que la cantidad de bits aparecen al realizar la codificación, ¿no es cierto? Entonces tenemos una información muy grande, una tasa de transferencia muy grande que necesitamos anchos de banda también muy grandes y lo que no podemos transmitirlos de lo que tenemos asignado. Entonces ahí nace lo que es la compresión de señales de video a señales digitales. Esto vimos la anterior clase, ¿no? Vimos lo que es el tema de lo que es el píxel. ¿Cómo estaba formado? Estaba conformado por 1 byte de luminancia y 2 bytes de crominancia. La luminancia era el cambio de brillo y la luminancia era la saturación del color. Los píxeles se agrupan, esto sí es importante que se memoricen. ¿Cómo se agrupan los píxeles? En bloques 8 por 8 píxeles, macrobloques, 16 por 16 píxeles, tramas, 16 macrobloques, cuadro, varias tramas, y finalmente los GOPs, que son 12 cuadros. Entonces, así es como se agrupan los píxeles. Cuando ustedes escuchan 1048 por 1048, entonces quiere decir que eso es un cuadro, ¿no es cierto? Son agrupación de varias tramas. Pero ¿cuál es luego de la unidad básica que es el píxel? Viene la agrupación, viene lo que es el bloque y el macrobloque. Por lo menos tienen que acordarse cómo está formado el bloque y cómo está formado un macrobloque. Eso es lo que les pido. Son el bloque con 8 por 8 píxeles y el macrobloque de 16 por 16 píxeles. Vamos a ver algunos formatos y recomendaciones de la ITU. Como ustedes saben, la ITU es la Unión Internacional de Telecomunicaciones y ellos realizan varias normas y recomendaciones técnicas y también lo hacen con lo que respecta a compresión de imágenes. Entonces vamos a ver algunas recomendaciones de la ITU, cómo hacen la compresión de imágenes, partiendo de lo más básico, de qué información es relevante o qué información no es relevante. Entonces, algunas técnicas de compresión se han conseguido simplemente atendiendo a las diferentes sensibilidades que tiene el ojo humano frente al brillo y al color. Yo les había dicho que el ojo humano es más sensible a el cambio de brillo que al color. Entonces, de ahí partimos de que hay algunas formas de comprimir. Vamos a enviar cierta información que no es necesaria para el ojo humano, vamos a evitar transmitirlas, lo cual nos hace reducir la información que vamos a enviar en el medio de transmisión, lo cual hace que utilicemos menos ancho de banda. Esta posibilidad de compresión viene expresada en las recomendaciones ITU, la RBT 601.
cuando habla de las distintas familias que se desarrollan bajo esta norma. Tenemos varias familias, la 444, la 422, la 411 y la 422, cada una de ellas con diferentes flujos binarios. Vamos a ir viendo cada una de ellas. Vamos a comenzar con la 444, la que vimos en la anterior clase para el tema de digitalizar la señal. Bueno, continuamos. Entonces, esta señal tenemos de aquí lo que vimos en la anterior clase, la frecuencia de muestreo es de 13,5 megahercios para lo que es el tema de luminancia y crominancia. Entonces nosotros tenemos aquí una cuantización de 8 bits, una tasa de bit de cuadro de 324 megabps, utilizada para el cine y alta definición. Entonces, esta es el formato que se utiliza para alta definición. Aquí tenemos un cuadro ejemplo, ¿no es cierto? Esto vamos a hacer que es un píxel. Aquí tenemos un píxel. Este píxel está formado por una parte de luminancia y dos partes de crominancia, uno de azul y uno de rojo. Como pueden ver en este cuadro, si nos ponemos a ver en este ejemplo, en este cuadro vemos que toda la información fue enviada, todo lo que se digitalizó fue enviada, tanto lo que se digitalizó en luminancia, tanto lo que se digitalizó en crominancia. Entonces aquí toda la información ya está digital, por eso tenemos esta tasa de transmisión tan alta, 324 megabps, y esto se utiliza para alta definición. De ahí tenemos la 422, este es el formato que se utiliza para televisión digital, es el más usado, este sí es el que vimos en la anterior clase, perdón, no la anterior. El formato 422, en cambio, la frecuencia de muestreo de las señales de color pasa a ser la mitad, lo que vimos en la anterior clase. Tenemos que 13,15 megahercios para la de luminancia y 6,75 para la crominancia. Con 8 bits de cuantización, vamos a cuantizar, y esta es la velocidad que calculamos la anterior clase, y vimos que necesitábamos 108 megahercios para esta tasa de transmisión. Y esta es utilizada para lo que es televisión digital. ¿Qué pasa con esta frecuencia de muestreo? Ya hay, como podemos ver aquí, en este píxel, hay filas de píxeles o hay columnas de píxeles donde ya nos envía la parte de color. Como pueden ver aquí, ya no hay la parte de color, ya nos envía la parte de color, nos envía la parte de color, nos envía la parte de color. De igual forma acá, nos envía la parte de color, nos envía la parte de color y no enviamos la parte de color. Pero si hay si hay columnas donde se envía toda la información. Entonces es por eso que tenemos esas frecuencias de muestreo de 13,5 y 6,75 megahercios. ¿Qué pasa con esa información? El ojo humano no es necesario enviarlo porque no va a ser, el ojo humano no lo detecta, ¿no es cierto? Entonces esos bytes de información de color pueden ser bytes redundantes que no vamos a enviarlos. Entonces así trabaja el formato 442 que es de televisión digital. Vamos a seguir viendo los siguientes formatos. Vamos a ver el 420, que el 420 se divide a su vez de 411 o el 420. Si suponemos eliminar la información sensible al ojo, esta información se elimina, no es en este caso redundante y no puede recuperarse en el proceso de descompresión. A lo que pasaba con el 422, la información era redundante y se podía, en el proceso del decodificador, podríamos recuperar esa información redundante. En cambio, esta información en el 422 es información que ya se va a perder, no es redundante, por eso eso se llama una comprensión con pérdidas, que ya lo vamos a ver adelante. Su velocidad de transmisión, su frecuencia de muestreo es la misma, tenemos 13,5 y 6,75. 8 bits, pero una tasa ya menor porque ya vamos a tener menos datos que vamos a transmitir. Como pueden ver, aquí en estas dos columnas no hay la señal de color, pero también hay dos filas que no tienen señal de color. Entonces ya hay más información que nos envía. Esta información ya se utiliza para televisión digital igual,
Por esto ya es una compresión con pérdida o degradante, donde ya se va a obtener una imagen que ya no es con degradaciones, una imagen con pérdidas. Entonces, esta no es muy utilizada para lo que es televisión digital. Y vamos a ver la última. Esta 411, frecuencia de muestreo 13,5. Para luminancia y para crominancia 3,375, ya es la mitad, ¿no es cierto? Vamos a igual tener los 8 bits de cuantización. Entonces aquí ya tenemos que en todos estos bytes o en todo este cuadro ya no vamos a tener señales de color, aquí ya no va a haber señales de color, esta información sí es la que más pérdida de información tenemos. Comprensión de la señal de video. La misión de un sistema de comprensión consiste en detectar y eliminar la información redundante, codificando solamente la información útil. ¿Quién podría darme un ejemplo pensando en una imagen? ¿Qué información si yo tengo una imagen que es, les pongo un ejemplo, yo tengo una imagen de una casa y tengo una imagen de un paisaje, ¿no es cierto? Tengo una imagen de una casa que está en el campo y tengo un cielo que es todo azul. ¿Qué imagen sería ahí redundante? ¿Quién me puede decir? El cielo azul. El cielo azul, correcto. El cielo azul es toda esa información es redundante. Entonces, bueno, antes de entrar a ver todas las técnicas, ¿no es cierto? ¿Qué, como técnicas de compresión, cómo pensaríamos nosotros diseñar un compresor, ¿no es cierto? ¿Cómo ustedes realizarían un diseño de compresión? Ya me dijeron que el cielo azul es redundante. ¿Cómo harían ustedes una técnica para eliminar toda esa información del cielo azul? Una técnica de compresión. ¿Quién me puede decir? A ver, ahí dice el compañero Marlon Núñez, dice, se comprime por colores, es decir, lo redundante se cuantifica. Ya vamos a comprimir, ¿no es cierto? Ya saben que nosotros tenemos en una señal digital píxeles y los píxeles se agrupan en macrobloques. Entonces, los macrobloques, si todos los macrobloques son azules, los macrobloques de 8 por 8 son azules, ¿qué sería conveniente? ¿Enviar un macrobloque azul o enviar todos los macrobloques de azul? ¿Cuál sería más conveniente? Correcto. Y una técnica, la más simple que se conoce, que es una compresión de entropía, es decir, yo veo todo el flujo de tren binarios, ¿no es cierto? Porque los píxeles son bits y la agrupación de 8 bits son un byte, ¿no es cierto? Tenemos un byte o una trama de bits. Y ese tren binario finalmente va a ser el mismo, ¿no es cierto? Para el macrobloque azul. Entonces, de hacer el macrobloque azul y vamos a transmitir ese mismo tren binario n veces hasta completar todo el cielo azul de esa imagen, entonces, ¿cuál sería lo más conveniente? Contar cuántas veces se repite esos macrobloques azules, codificar solo la cabecera e indicar el resto de la codificación del color. Entonces, yo ya codifiqué el número de veces que se comprime y codifiqué el color azul. Entonces, ¿qué hice con eso? Solo envié una sola vez de todo ese cielo azul, lo que hubiera hecho con una compresión normal, de una transmisión normal que hubiera hecho. Hubiera pasado todos los macrobloques que son azules, los hubiera pasado y eso, ¿qué hace? Hace mayor uso de recursos de ancho de banda. No sé si se comprendió eso parte de la imagen redundante. Listo. Por lo tanto, podemos considerar la compresión digital como un procedimiento matemático en general. Vamos a ver un procedimiento matemático que se utiliza para lo que es la compresión, que rebaja el flujo binario de un tren de datos, lo mismo lo que les acabo de decir, ¿no es cierto? En vez de enviar toda esa imagen, vamos a enviar solo una parte. En base a la eliminación de información redundante, ustedes acuérdense, la compresión siempre tiene, ¿qué significa compresión? Es detectar y eliminar la información redundante. ¿Qué es compresión? Detectar y eliminar la información redundante. Y
a una codificación inteligente de información real. La compresión a partir de ciertos valores influye negativamente en la calidad de video. Por eso debe utilizarse un algoritmo y un factor de compresión que minimice dicha degradación, ¿no es cierto? Tenemos que utilizar mecanismos de compresión que sean adecuados para que la imagen no... Primero, si se va a enviar imagen que se va a eliminar redundante, sea fácil de recuperar esa información por el decodificador o en la decompresión. O que sea con la mínima información de pérdidas. Ahora vamos a ver algunas definiciones que vamos a tener en lo que es el tema de la compresión. Vamos a tener lo que es compresión sin pérdidas. ¿Qué dice que es la compresión sin pérdidas? Se refiere a los métodos de compresión en los que la calidad de la señal decodificada es al menos teóricamente igual a la calidad de la señal de fuente. De los formatos que yo les enseñé en las anteriores láminas, ¿qué formato será una compresión sin pérdidas? ¿Cuál hará una compresión sin pérdidas? No, nosotros vimos al inicio de la clase, vimos el 444, el 422. ¿Cuál hará una compresión sin pérdidas? Y al 422 se puede recuperar. ¿Cuál más dará una 444. compresión? El 444. ¿Y cuál será una compresión con pérdidas? 411. El 411 o el 420, ¿no es cierto? Son unas compresiones o unos formatos con pérdidas. ¿Qué quiere decir compresión con pérdidas? En la práctica del manejo de imágenes y sonido, son relativamente pocas las aplicaciones en que es necesaria una reconstrucción absolutamente fiel de la información de la fuente, ya que intervienen varios aspectos de la imagen o audio que son aprovechables para reducir la cantidad de información que debe transmitirse para que pueda ser reconstruida aproximadamente por el decodificador. Por consecuencia, en los sistemas de compresión con pérdidas es admisible la pérdida de cierta cantidad de información que no es relevante para el observador final. Es la información que no es útil o que es información que no vamos a poder ver o cuando vamos a hacer compresión de audio. ¿Para qué vamos a comprimir señales del audio que el oído humano no puede escuchar? De igual forma pasa con la parte de video. ¿Para qué vamos a comprimir cosas o imágenes que el ojo humano no puede detectar? Entonces, de ahí viene en el ámbito de la compresión digital de sonido o imagen, existe una norma general y es lo que el ojo no ve o el oído no oye, no se codifica. Entonces, esa información que nosotros no vamos a poder receptarla, o que no nos es útil enviarla, esa información es la que no se codifica y no se envía al decodificador. De ahí viene la relación de compresión. Se define como el flujo binario a la entrada del decodificador sobre el flujo binario a la salida del decodificador. Yo les pongo un ejemplo, esto es importante, esta relación de compresión. Si yo tengo un codificador, yo tengo a la entrada 100 megabps y digo que es un codificador 5:1, ¿cuánto tengo a la salida? A ver, uno al azar. Jonathan Chango. Sí, profe. Eh, Ayúdeme, por favor. A ver, yo estaba hablando de la relación de compresión. Entonces, si yo tengo a la entrada de un compresor, tengo una tasa binaria de 100 megabps y digo que el codificador es 5:1, ¿cuánto tengo a la salida? ¿Perdón? ¿No le escuché? 500. No. ¿Cómo va a tener un codificador? No puede tener, estamos comprimiendo, ¿no? Quiere decir que la tasa de transmisión tiene que ser menor, no va a ser mayor. Entonces, 20. 20 megabps.
Entonces, eso tienen que tener en relación cuando ustedes vean un codificador, ¿no es cierto? Puede ser que sea 100:1 o puede ser 120:1. Entonces, esos codificadores lo que hace es comprimir más la información, hacen comprimir más. Entonces, es importante tener este concepto de relación de compresión. Si yo tengo con una tasa de entrada de un compresor, de un codificador, tengo 200 megabps y a la salida yo tengo 100 megabps, quiere decir que ese codificador es 2:1. Entonces, eso es importante que conozcan. Eficiencia de codificación. Por lo general se expresa en bits por muestra o en bits por segundo y está limitada por el contenido de información. Cuando mayor sea esta, más difícil y compleja será la compresión. ¿Qué me puede decir en qué afecta la complejidad de la codificación o de la compresión de información? ¿En qué afecta? ¿Qué afectaría técnicamente? En la calidad, No, en el tema de perder información, no. ¿no? Si no se codifica adecuadamente, no. La complejidad de la codificación, ¿qué implicaría a nivel de hardware y de software? Procesamiento. Correcto, procesamiento. Si yo quiero tener un codificador que comprima más aún la señal, tengo que invertir en un equipo que tenga mayor niveles de hardware y mayor características de software. Entonces, ¿qué afectaría eso en un proyecto o en un proveedor que quiera comprar un codificador? ¿En qué afectaría? ¿Qué implica tener yo un compresor o un codificador que comprima más la señal? Costos, ¿no es cierto? Mientras más yo quiera un codificador que sea más, codifique más rápido, ¿qué necesito yo? Invertir más. ¿Qué viene a la par con eso, con el tema de los costos? Nosotros como ingenieros en telecomunicaciones, ¿qué nos conviene la señal, que la señal sea cuando se codifica? Que se codifique más rápido o más lento. Más rápido. ¿Pero y por qué? ¿Por qué necesitamos que sea más rápido? Para optimizar el tiempo. Ya, ¿qué más? ¿Cuál se ve primero, la televisión analógica o la televisión por cable? ¿Cuál ven primero? La televisión abierta, la televisión que ven los canales abiertos. ¿No es cierto? ¿Por qué se ve más rápido la televisión analógica que la digital, que la de por cable? ¿Pero por qué? Porque ya sé que carga más rápido, porque llega primero, ¿no? Pero ¿por qué? ¿Por qué es más lento entonces la comunicación por cable? ¿Por qué creen que es más lento? ¿Qué está codificando? Correcto, está haciendo varios procesos de digitalización, procesos de compresión, todos los algoritmos que vamos a ver, todas las etapas que vamos a ver en toda esta materia. Entonces, esta señal va a agregar, ¿qué va a agregar a la señal? ¿Cómo se llama eso cuando llega, qué le agrega a la señal? Cuando llegan desfasado una y a la otra, ¿qué tiene? Ralentiza el proceso. Bueno, eso se llama retardo, ¿no es cierto? Una señal llega primero que la otra, eso se llama retardo, llega con retardo. ¿Y nosotros qué buscamos como ingenieros en telecomunicaciones? Que ese retardo sea el mínimo. ¿Qué implica eso? Tener mayores equipos de codificación que hagan mayores procesos más rápidos, ¿no? Que es de hardware y software. Entonces ahí viene toda la etapa de complejidad de codificación. Entonces, ¿qué dice? La complejidad del proceso de compresión tiene que ver directamente con la carga o esfuerzo de cómputo para implementar las funciones de codificación y decodificación, obviamente, ¿no? No es solo la parte de codificación, sino la parte de decodificación en el terminal. Esto afecta tanto al hardware como al software y por lo general se mide en función de los requerimientos de memoria y la cantidad de operaciones aritméticas expresadas en millones de operaciones por segundo, que se llama MOPS, o bien de millones de instrucciones por segundo que se conocen como MIPS. Entonces es importante, ¿no es cierto? El codificador, ¿qué va a tener? Ustedes que están haciendo con Arduino, utilizan microcontroladores, utilizan el Raspberry,
¿qué va a tener como núcleo? Un procesador, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué va a estar grabado en un procesador de un compresor? Va a tener ahí grabado un algoritmo matemático para comprimir. Mientras más rápido, mejores características de hardware y software tenga ese procesador, más rápido va a ser el tema de compresión. Vamos a ver ahora el retardo de codificación, lo que ya vimos, ¿no? Todo lo que ya conversamos, todo proceso de compresión requiere de un cierto tiempo que dependiendo de la aplicación puede resultar o no crítico, ¿no es cierto? En lo que es televisión digital necesitamos que sea en tiempo real, casi a la señal abierta, entonces sí es algo crítico. Esto no es posible en televisión donde todo el proceso debe hacerse en tiempo real o cuasi real. No quiere decir que la televisión por cable no sea en tiempo real, pero se trata de que sea en tiempo real. Solo que los procesos de compresión se tratan de que sean al mínimo, que el retardo sea el mínimo para que la señal sea cuasi real, como dice ahí. De modo que el retardo introducido por los procesos de codificación y de decodificación no sean perceptibles al observador. El retardo de codificación puede reducirse aumentando la potencia de cómputo, lo que les mencionaba, lo que aumenta la complejidad de hardware y software y por consecuencia del costo. Entonces, toda inversión para yo tener un menor retardo, necesitamos una mayor inversión en hardware y software, lo que incluye, lo que tenemos que tener en cuenta es que como ingenieros, nosotros si generamos un proyecto, eso que requiere para nosotros, generan costos. Entonces, eso se genera costos y mayores recursos que nosotros debemos poner. Calidad de señal. En general, este concepto se aplica a la señal de salida del decodificador y en realidad no hay un criterio cuantitativo aceptado universalmente para definirlo. En alguna literatura se lo define mediante una relación de señal a ruido dado por 10 logaritmo en base 10 de la energía de la señal de la entrada del codificador sobre la energía del ruido de la señal. Vamos a ver el caudal binario a la salida del codificador. Tenemos varias formas de tener el caudal binario a la salida del codificador. Podemos tener el retardo fijo de codificación y el flujo constante a la salida. La eficiencia de codificación varía según las muestras y por consecuencia también la calidad de la señal. Otro caudal binario podría ser el procesamiento de muestras en paralelo. Con esta técnica es posible mejorar la eficiencia de codificación dando lugar a símbolos de longitudinal fija a la salida por intervalos irregulares dependiendo la cantidad de información de muestras. Quiere decir que hacemos varios procesos en paralelo de codificación. Eficiencia de codificación fija. En este caso, la calidad de la señal varía en función de la cantidad de información contenida en las muestras a comprimir. Y calidad constante y eficiencia de codificación variable. Si los medios de transmisión o de almacenamiento no restringen la velocidad de transmisión, o bien si es deseable una calidad determinada de señal a la salida del decodificador, puede permitirse que varíe la eficiencia de codificación para mantener constante la calidad. Esto más o menos pasa con lo que ustedes pueden ver con Netflix o YouTube, ¿no es cierto? Si yo tengo un menos ancho de banda en nuestra transmisión, el YouTube se ajusta a ese ancho de banda, pero sigue la calidad, no como antes, pero no se interrumpe, sigue la señal, sigue la disponibilidad de la señal. Entonces, a eso se refiere. Técnicas de compresión. Existen dos técnicas de compresión. Las reversibles, no se pierde información en el proceso de codificación y decodificación. Entre las técnicas de codificación reversibles de la señal pueden mencionarse la supresión de los intervalos de borrado horizontal y vertical, en lo que es señal analógica, ¿no es cierto? Siempre hay el borrado horizontal y vertical, y la codificación estadística que incluye, entre otras, la codificación vectorial o codificación de recorrido. Y unas irreversibles, se pierde cierta cantidad de información, esta es la que utilizamos en televisión digital, durante la codificación, que no es posible recuperar en el decodificador, pero permite alcanzar mayores niveles de compresión porque reducen considerablemente el caudal binario de la señal original. Entre las técnicas de codificación irreversibles de la señal de video pueden mencionarse la de submuestreo de Nyquist, el PCM diferencial, codificación en subbandas o codificación por transformadas. Ya nosotros vamos a ver la que se utiliza en televisión digital, es la transformada de coseno discreta. Esa es la que se utiliza en televisión digital.
La mayor parte de las técnicas de compresión empleadas en televisión, tanto para producción y grabación como para transmisión, son irreversibles y causan degradación de la imagen reconstruida. Pero esa degradación quieren que sea la mínima y que no afecte a la sensibilidad del ojo humano, que el ojo humano no capte esa degradación de la imagen. Compresión basada en redundancia. ¿Hasta ahí alguna pregunta antes de ver ya el tema de la compresión en redundancia? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien alguna pregunta, alguna duda? Inge, disculpe, tal vez me pudiera aclarar un poquito más sobre la técnica de compresión irreversible, sobre lo Ya, que dice no es posible recuperar en el decodificador. ya. Voy a regresar al tema de acá, ¿no es cierto? Aquí, imagínense esta imagen. Aquí tenemos ya una imagen digitalizada, ¿no es cierto? Y tenemos todo lo que está aquí. Este es un cuadro. Entonces, este es un píxel. Este píxel está completo por su parte de luminancia y crominancia. Este píxel está en parte de luminancia y crominancia. ¿Qué pasa aquí? No se está enviando los bytes de crominancia. Entonces, esta información es la que no se envía. Que nosotros tratamos de cuando es información irreversible. Que el decodificador trate de reconstruir la imagen tal cual como era originalmente. Pero aquí no estamos enviando toda la información a lo que estamos viendo en la imagen de acá. Si comparamos con el 444, aquí vemos que todo lo que se digitalizó, todo se envió, ¿no es cierto? Tanto el byte de luminancia como los 2 bytes de crominancia. Pero aquí ya hicimos una parte de compresión. ¿Qué pasa si utilizamos este formato 411? Aquí va a haber gran información que no vamos a poder reconstruir. Entonces, aquí ya se pierde porque hay bastante información de color que no se envía, entonces es difícil reconstruir. ¿Eso qué quiere decir con el tema que estábamos viendo de aquí, el ejemplo que te acabo de poner? Que son la cantidad de información que se codifica, no toda la información vamos a poderla reconstruir. Pero lo que se trata con las diferentes técnicas que tenemos es que la información que no se pueda reconstruir sea la que no sea sensible al ojo humano, como los matices de colores, el cambio de saturación de un color, etcétera, que ya lo vamos a ver más adelante. Pero a ese se refiere al proceso de compresión, donde no vamos a enviar toda la información y que el decodificador no puede reconstruir toda la información, pero lo hace casi a la imagen real. No sé si contesté la pregunta contesté tu Sí, pregunta. sí está claro ahí, Inge, gracias. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Listo. Si no hay preguntas, vamos a seguir viendo. Ya vimos varios conceptos, ¿no es cierto? Ahorita vimos conceptos y vamos a entrar a la primera etapa de compresión. Esta es la primera etapa que hacemos en la compresión. Hacemos una comprensión basada en la redundancia de información. La principal característica común a todos los sistemas de compresión es la eliminación de la redundancia en la señal, de modo que la función básica del codificador es eliminar dicha redundancia antes de transmitirla o almacenarla, y que el codificador sea capaz de reinsertar de nuevo. Las características de la visión humana que aprovechan para reducir el caudal de información se encuentran en que la respuesta limitada de las señales de luminancia y color. Entonces, existe dos tipos de redundancia. Ya sabemos que la compresión por redundancia es de eliminar la información, valga la redundancia, la información que se repite. Entonces, existe dos tipos de redundancia, la espacial y la temporal. Esas son las dos primeras técnicas que van a conocer. La redundancia espacial y temporal. Entonces, vamos a seguir viendo qué significa cada una de ellas. Es fácil observar que en una escena de televisada o una imagen, entre dos cuadros sucesivos varía muy poco. La mayor variación ocurre en las porciones de la imagen que hay movimiento o cuando hay cambios de escena.
Así, en las imágenes televisadas podemos hablarse de redundancia temporal, puesto que los cuadros sucesivos tienen mucha información igual entre ellos. Esto es lo primero que vamos a ver, la redundancia temporal que menciona aquí. ¿Qué quiere decir? Pongámonos nosotros de ejemplo, estamos viendo la televisión. Y en la televisión está una imagen, ¿no es cierto? Están pasando, no sé, las noticias. Están pasando las noticias, está Ecuavisa, está Don Alfonso, está ahí pasando las noticias. ¿Qué parte de esa información? El Don Alfonso en la primera imagen está con la, pongo un ejemplo, está con la boca abierta. Y en la segunda parte está con la boca cerrada. ¿Qué información se enviaría? Se codificaría. ¿Creen que vamos a enviar toda la información nuevamente? ¿Qué parte enviarían de esa imagen que yo les digo? ¿Se entendió? ¿Se entendió el ejemplo? Yo tengo una imagen, a ver, poner más simple, ¿no es cierto? Tengo una imagen, ¿no es cierto? Tengo un carro en una imagen que se está moviendo por una calle. ¿Qué mandaríamos? ¿Todos los edificios que se mueven o solo mandaríamos la imagen del carro que se está moviendo? Correcto, bueno, lo que dice Donald Trump, el carro, ¿no es cierto? Esa es una imagen, eso se llama una redundancia temporal. Quiere decir que yo no envío toda la información de la imagen, sino lo que se está moviendo. Por eso se dice temporal, lo que cambió en el tiempo. Esa es una de las primeras redundancias. La otra, por otra parte, entre los elementos de una imagen que constituyen una línea, ya sea que se les considere horizontal o vertical, también se asemejan en el lugar a redundancia espacial, lo que decíamos, ¿no es cierto? Tenemos un paisaje, la casa, un paisaje donde está una casa y el cielo todo azul. Si el cielo es todo azul, eso se llama redundancia espacial. Quiere decir que todos los macrobloques consecutivos, sean horizontal o vertical, son el mismo. Entonces, esa es una redundancia espacial. La una va a ser intracuadro y la otra necesita ser entre cuadros, ¿no es cierto? Entre varios cuadros, ya lo vamos a ver en la siguiente lámina. Vamos a comenzar aquí viendo la redundancia espacial. Aquí tenemos esta información, el carro, y tenemos esta parte del cielo. Esto va a ser el mismo color de la imagen. ¿Por qué vamos a enviar toda la información si es redundante? Entonces ahí esta información se comprime y solo enviamos un macrobloque que constituye o nos indique todo el color que viene a continuación. Entonces, ¿qué dice de la compresión de redundancia espacial? La redundancia espacial tiene lugar dentro de cada bloque. Esta viene asociada al hecho de que la naturaleza está llena de objetos sólidos con superficies y texturas uniformes que no varían significativamente la información de píxel a píxel. Lo que pasa aquí, ¿no? Si aquí tenemos un macrobloque de 8 por 8 y tenemos a continuación otro macrobloque de 8 por 8, estos macrobloques van a ser idénticos. Entonces, ¿para qué vamos a mandar las dos informaciones? Eso se llama redundancia espacial. El hecho de que varios píxeles adyacentes sean prácticamente iguales nos va a permitir, en vez de transmitirlos todos o almacenarlos todos, transmitir un píxel representativo del conjunto y la diferencia de cada uno respecto a este. Un ejemplo de compresión, aprovechando la redundancia espacial, son la codificación de cadenas largas de datos iguales. En este caso de que se detecte en el tren binario una cadena larga de dígitos que se repiten, en lugar de codificar cada dígito, la mejor opción es codificar cuál es el dígito que se trata y cuántas veces se repite. Entonces, aquí, ¿qué nos quiere decir? Esto se llama la codificación de entropía. Esa es la última etapa en lo que hace la televisión digital en comprimir. Si yo tengo aquí un tren de datos, ¿no es cierto? Tengo aquí un byte, un byte, un byte, un byte y un byte, ¿no es cierto? Poniéndome a pensar que son píxeles. O si es un macrobloque, dependiendo que son 8 por 8 píxeles. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5. Dice que se repite 5 veces, codificamos 5 veces y identificamos el color que viene aquí o la información que tiene aquí. Porque si nos ponemos a contar un byte, aquí va a ser, el tren binario va a ser el mismo aquí. En todo el tren binario va a ser el mismo las veces que se repite. 5 veces el tren binario se va a repetir. Entonces, eso no es eficiente y solo se comprime la primera información con el número de veces que se repite. Esa es una redundancia espacial. Es un método de compresión.
Vamos a ver la redundancia temporal. La redundancia temporal, aquí tenemos el ejemplo, lo que les mencionaba, ¿no es cierto? Tenemos el primer cuadro. Este es el primer cuadro que se envía. Entonces, esto ya no es un macrobloque. Macrobloque sería un pedacito de aquí. Lo que vimos, ¿no es cierto? Es importante que se acuerde. Tenemos bloque, macrobloque, tramas y cuadros. El cuadro es la imagen. Entonces, aquí ya tenemos una imagen. Entonces, aquí ya tenemos un buffer donde vamos a almacenar la imagen. Y aquí tenemos el cuadro a transmitir. ¿Qué vamos a transmitir? Solo la información que varía, ¿no es cierto? Aquí los ojos, aquí envío también la parte de la cara. Entonces, ya esta imagen está ya grabada, entonces, ¿para qué vamos a volver a enviarlo? Entonces, eso es el tema de la compresión mediante redundancia temporal. Vamos a eliminar la información que vuelve a ser redundante. Todo esto es redundante, por eso les decía de don Alfonso, de un carro. ¿Para qué vamos a enviar toda esa información si solo vamos a transmitir la información que varía? Entonces, ¿qué nos dice que es la redundancia temporal? La redundancia temporal viene dada por la relación entre los píxeles homólogos de imágenes sucesivas, entre imágenes sucesivas. Esto ya es entre cuadros. Ya esto es un cuadro. Esto es entre cuadros. Y la que vimos anterior, este es intracuadro. Esto es en un cuadro. Y esta es intracuadros, entre varios cuadros. Un ejemplo de codificación para este caso es la técnica de codificación diferencial de pulsos modulados, que codifica el valor diferencial de una muestra con respecto a la anterior. Si codificamos el valor absoluto de cada muestra, necesitaríamos palabras binarias más largas. Bueno, este es un ejemplo que pone de codificación entre cuadros, ¿no es cierto? Pero la que utiliza la televisión digital no es esta técnica, sino la que utilizamos en televisión digital es la técnica de la transformada de coseno discreta. Esta es la que se utiliza, que es una variante de la transformada rápida de Fourier. Pero ¿qué pasa con la transformada rápida de Fourier? Esa transformada rápida de Fourier vamos a tener coeficientes reales y coeficientes imaginarios. ¿Qué pasa al realizar un codificador? Complica el tema de hardware y software, ¿no? Entonces, el diseño del codificador se hace muy complejo. Entonces, por eso es que utilizamos la transformada de coseno discreta, por lo que hace que vamos a tener números reales que es más fácil trabajarlos que con números imaginarios. Esa es la primera gran diferencia. ¿Qué nos dice? Existe una gran variedad de métodos de compresión que se basan en la detección de redundancia en un dominio transformado. Esto se realiza transformando la señal de un dominio temporal al ámbito de la frecuencia, ¿no es cierto? La transformada rápida de Fourier hace transformar del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia. Igual la transformada de coseno discreta transforma del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia. En el dominio de la frecuencia no se tiene una distribución uniforme del espectro. En general, las altas frecuencias aparecen menos veces, ya que es más habitual encontrar cambios suaves y grandes superficies monocolor que grandes contrastes. Los contrastes grandes se sitúan en los contornos de los objetos, que en general son menos abundantes. Por eso podemos decir que existe mucho más contenido en las bajas frecuencias que en las altas frecuencias. Entonces ahí viene el primer concepto. El ojo humano es más susceptible a las bajas o a las altas frecuencias. ¿Quién me puede decir? ¿El ojo humano es más susceptible a las bajas o a las altas frecuencias? No, a las bajas. ¿Quién dijo bajas? Núñez. Marlon Núñez, sí, a las bajas. El ojo humano es más susceptible a las bajas frecuencias. Entonces, es importante el primer concepto, ¿no es cierto? Entonces, aquí viene. Otro aspecto que hemos de tener en cuenta es que nuestro ojo atiende más a las grandes superficies, por tanto, a las bajas frecuencias. Entonces, es lo que decíamos, ¿no es cierto? Las grandes superficies, que es lo que nuestro ojo humano más detecta, están en las bajas frecuencias, que los detalles pequeños que generan valores de alta frecuencia. Entonces, de ahí es donde ingresa la transformada de coseno discreta. Los métodos de compresión por transformación se aprovechan de esta circunstancia para reducir el número de datos a decodificar. Entonces, vamos a transformar del dominio temporal al dominio de la frecuencia. Primer proceso. Segundo proceso.
se basan en que el ojo humano detecta más las bajas frecuencias que las altas frecuencias. Entonces ya tenemos dos conceptos importantes. Entonces, la transformada discreta de coseno es la herramienta de transformación más utilizada por los métodos de compresión intracuadro. ¿Qué quiere decir si es intracuadro? ¿Qué quiere decir si era intracuadro? ¿Qué redundancia va a ser? Eso vimos recién. Intercuadro y intracuadro. ¿Qué quería decir intracuadro? A ver, preguntemos a alguien. Wilman Cuti. Dentro del cuadro dice. ¿Pero qué redundancia era? Espacial, correcto, espacial. Entonces hay que tener esos conceptos bien claros. Esta transformada aprovecha la existencia de la redundancia espacial en las imágenes y encontraremos en los estándares JPEG, MJPEG y sus derivados y en la familia MPEG. En lo que es televisión digital utilizamos lo que es el MPEG-2. La transformada de coseno discreta bidimensional. ¿Por qué es bidimensional? Porque vamos a tener 8 por 8 píxeles cuando es un cuadro, ¿no es cierto? Tenemos un cuadro de 8 por 8 píxeles, lo que ya les había mencionado. Un macro cuadro, tenemos un bloque, son 8 por 8 píxeles. Y un macro bloque son 16 por 16 píxeles. Eso tienen que acordarse. Wilman Kunti. Ya decía que la transformada de coseno discreta se utiliza especialmente para lo que es una compresión intracuadro. Y un compañero ya nos respondió, Brian Wambo, nos dice que la compresión intracuadro es cuando se utiliza la redundancia espacial. ¿Qué quería decir la redundancia espacial? Que teníamos bits consecutivos que son los mismos, o teníamos imágenes dentro del cuadro entre bloque y bloque que era el mismo color. Entonces, que era información que no íbamos a tener. Entonces, esa era la pregunta. Pero ya la contestaron. Listo. Entonces, es una transformación matemática que convierte una matriz genérica M por N. Aquí sería 8 por 8 porque ese es un bloque de 8 por 8. En el caso de las imágenes correspondientes a niveles de brillo, color o en otra matriz del mismo tamaño, cuyos valores representan una distribución de frecuencias. Ahí pueden ver la transformada de coseno discreto. Esta transformada es el algoritmo matemático que se ingresa en los procesadores para el primer algoritmo matemático. Esto es lo que van a estar en los microprocesadores, en los equipos, etc. Vamos a ver aquí con un ejemplo. Entonces yo tengo voy a hacer lo más didáctico posible. Tengo mi macro bloque, ¿no es cierto? Mi macro bloque era 8 por 8. Está 2, 4, 6, 7, falta 1. 8. Igual tenemos aquí. Y etcétera. Bueno, que están 8 por 8. Este es un píxel, 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 píxel. Entonces, nosotros de hacer la transformada de coseno discreta, toda esta información de esta imagen se pasa a lo que es un coeficiente en frecuencia. Estos ya son valores en frecuencia. Esto es una matriz de 8 por 8. Y como pueden ver, 8 por 8 en frecuencia. ¿Qué pasa cuando utilizamos la transformada de coseno discreta? Los valores de baja frecuencia se ubican en la parte superior izquierda. En la parte superior izquierda, comenzando por la parte superior izquierda, van ubicándose en la parte, si hacemos una división por triángulo, ¿no es cierto? En esta parte de aquí tenemos las bajas frecuencias y en las partes de aquí vamos a tener las altas frecuencias. De lo que hablamos, ¿cuál imagen
es más susceptible al ojo humano? ¿Las altas o las bajas frecuencias? Las bajas. ¿En qué parte de la matriz que tenemos de coeficientes se van a ubicar? ¿En el triángulo superior o en el triángulo inferior? Ya, ¿qué información ustedes... No, inferior no. El Marlon Núñez fue el que contestó correcto nuevamente. Vuelvo y repito, esta imagen que es un bloque, no es una imagen, es un bloque dentro de un cuadro de imagen, es una parte de la imagen, 8 por 8 píxeles. Esto lo transformamos le llevamos al ámbito frecuencial y tenemos los coeficientes frecuenciales. Las bajas frecuencias se encuentran en el triángulo superior izquierdo y las altas frecuencias en el triángulo superior derecho. Vuelvo y repito la pregunta. ¿Cuál triángulo lleva la información que es más susceptible al ojo humano? ¿La superior o la inferior? La superior. Correcto. Si ustedes fueran ingenieros y están diseñando el compresor, ¿qué parte de esta información ustedes eliminarían como redundante? La parte de acá. Les pongo un ejemplo. Si solo tenemos una imagen que aquí sería una parte que es solo un color, un matiz. Os pongo un ejemplo, ¿no? Voy a poner un ejemplo. Veamos si me sale el ejemplo. Ponemos que esto es un solo color. Al hacer la transformada, nosotros vamos a tener que aquí vamos a tener puro 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, porque es el mismo, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Entonces, ¿para qué vamos a enviar toda esta información que es redundante? Entonces, eso se llama el tema de transformar mediante la transformada de coseno discreta. Pregunta, ¿la transformada de coseno discreta por sí solo comprime? ¿O qué le hace la transformada de coseno discreta? ¿Ya comprimimos la información? ¿Comprimimos la información? No, correcto. No es que hemos comprimido. El único que me da este mecanismo o este algoritmo matemático es transformar del tiempo al ámbito frecuencial y me da una herramienta para yo escoger y elegir qué información puedo eliminarla y qué información no es eliminarla. Porque hace qué informaciones son bajas frecuencias y qué información son altas frecuencias. Entonces yo puedo elegir si se envía todo, si eliminamos alguna parte redundante y no vamos a enviar. Entonces, esta me da una herramienta para yo poder elegir qué información o que el compresor ya haga esa etapa. Pero por sí solo la transformada de coseno discreta no me comprime la información, solo me está pasando del ámbito temporal al ámbito frecuencial. Entonces, eso es lo que los menciona aquí. La transformada discreta del coseno se considera la base de la mayoría de algoritmos de compresión de video, tanto intracuadro, redundancia especial, como intercuadro, redundancia temporal. La transformada de coseno discreta por sí solo, como se ha visto, no comprime. Esta es la transformada, al transformar la información del dominio espacial al dominio de la frecuencia, recolecta la información de tal manera que es más fácil eliminar la parte redundante, consiguiendo reducir el flujo binario. A continuación se presenta un ejemplo, lo que ya vimos, ¿no es cierto? Si observamos detenidamente la distribución de los coeficientes frecuenciales en los bloques transformados, podemos ver que los más significativos se encuentran en el cuadro superior izquierdo, que corresponden a las bajas frecuencias. Conforme nos vamos alejando de este cuadrante hacia la derecha y hacia abajo, el valor de los coeficientes disminuye drásticamente. ¿Cómo hace una lectura un compresor? Hace en zigzag. Entonces, así comienza a hacer la lectura un compresor, comienza de la parte superior izquierda y va bajando en zigzag. Lo que está haciendo aquí en zigzag, 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 hasta el último. Así hace la lectura un compresor. Entonces, la lectura de coeficientes se realiza en zigzag, se llama la técnica de zigzag, comenzando desde el coeficiente
superior izquierdo y terminando en su lado opuesto. Esto permite procesar en primer lugar las bajas frecuencias espaciales. Entonces comenzamos con las bajas frecuencias, la información útil. Y decidir posteriormente si se procesan o se eliminan los coeficientes correspondientes a las altas frecuencias, que sería la información redundante. A las altas, consiguiendo factores de compresión sin que la calidad de la imagen se vea afectada. Listo, ¿alguna pregunta hasta ahí? Antes de seguir viendo, ¿alguna pregunta? ¿Todo claro? ¿Nada claro? ¿No se entendió nada? ¿Se entendió algo? ¿A medias? ¿Se entendió todo? Antes de entrar a ver los estándares de compresión. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Listo. Si no hay preguntas, entonces vamos a continuar. Vamos a ver algunos estándares de compresión de video. Independiente de las diversas técnicas de compresión de video que se han desarrollado, de las cuales algunas han encontrado aplicaciones en campos específicos, tenemos algunas técnicas de televisión que se utilizan actualmente. La primera, el H261. Esta se utiliza especialmente en lo que es comunicaciones por videoconferencia, lo que estamos teniendo ahorita. Esta técnica de compresión de videoconferencia utiliza más que seguro el H261, que es el estándar más utilizado para videoconferencia. Para aplicaciones de videoconferencia, lo que dice ahí, en las imágenes tienen escaso movimiento, las velocidades de transmisión que permite este estándar no son básicamente 64, 384 kbps, llegando a un 1, megabps, ya llega hasta 4 megabps por segundo. Entonces, este es el principal protocolo que se utiliza para videoconferencia. El JPEG, lo que es las imágenes, ¿no es cierto? Destinado principalmente a la codificación de imágenes fijas para almacenamiento en CD-ROM o medios magnéticos o los DVDs. Permite elevados niveles de compresión hasta 100:1 y está basado en la transformada de coseno discreta. Utiliza la transformada de coseno discreta. El algoritmo es simétrico, lo que hace que el tiempo necesario para la codificación sea prácticamente el mismo que el requerido en la decodificación. Al tratar solo imágenes fijas, no es necesaria la compresión de movimiento y el estándar básicamente no contempla la codificación del audio, solo codifica lo que es video. Vamos a ver el 723, es una recomendación de la OITR para transmisión a larga distancia de señales de video de componentes digitalizadas en el formato 422. Tienen unas velocidades hasta de 140 megabps, no es muy utilizado este estándar. Y ahí viene la familia del MPEG. Comienzan los estándares que son utilizados actualmente. El MPEG-1 es un estándar desarrollado por imágenes de movimientos basados en la transformada de coseno discreto, que emplea compensación de movimiento. Está orientada básicamente al almacenamiento de imágenes y ofrece calidad equivalente a lo que es los sistemas VHS analógico. El estándar enfoca también la compresión de audio. Las velocidades de transmisión son en el orden de 1,2 megabps y en audio llega hasta 334 bits por segundo. El MPEG-2. El MPEG-2 es el estándar que se utiliza para la televisión digital, es el más utilizado. Ya lo utilizan el MPEG-4, pero el más utilizado es el MPEG-2. Va a haber un deber en que ustedes tienen que investigar las características del MPEG-4 más adelante, o no sé si es en esta, ya lo va a revisar el deber. Pero el MPEG-2 constituye de hecho una evolución del MPEG-1 para imágenes de barrido entrelazado, orientado a aplicaciones de televisiones con fines de distribución, en que se requiere alta calidad subjetiva. Las velocidades de transmisión varían aproximadamente entre 3 y 8 megabps. El esquema de compresión de audio es similar al MPEG-1. Entonces el MPEG-2, vuelvo y repito, es el sistema que adoptan casi todos los estándares de televisión digital para lo que es la compresión y la transmisión de información de imágenes y audio. Las normas de MPEG-2 han revolucionado la industria de la televisión y las comunicaciones al conseguir reducir de manera drástica el flujo binario sin pérdida subjetiva de la calidad de la imagen. El estándar de compresión MPEG-2 en la televisión digital actual ha sido adoptado por varios sistemas de televisión digital, lo que ya les había mencionado.
Dependiendo del esquema de modulación utilizado, una señal comprimida con el estándar MPEG-2 puede ocupar un ancho de banda del orden de 1,5 MHz. ¿Se acuerdan que nosotros teníamos que solo al digitalizar necesitamos 108 MHz? Al utilizar MPEG-2 podemos llegar a comprimirlo a 1,5 MHz la misma señal. Entonces comprime. Es por eso que nosotros podemos tener varios canales dentro de los 6 MHz. Lo que menciona ahí, lo que permite empaquetar hasta 4 más canales digitales en el ancho de banda de un canal analógico de 6 MHz. Entonces, con buena calidad, el MPEG-2 me permite comprimir la señal de tal forma que puede abarcar en lo que es 6 MHz. Características del estándar MPEG. MPEG está orientado a video y su formato hace uso de un único espacio de color, lo que vimos luminancia y crominancia, así como de un rango limitado de resoluciones y relaciones de compresión. Aprovecha el alto grado de correlación entre las imágenes de una secuencia de video, así como la naturaleza predictiva del movimiento. Esto es importante. Ya lo vamos a ver, lo que es la predicción de movimiento o vector en movimiento que se conoce. Proporciona un caudal binario constante mediante el empleo de variables ajustables, haciendo que el formato sea predecible en relación con los requerimientos del ancho de banda. Especifica la sintaxis para el almacenamiento y transmisión de los datos comprimidos y define el proceso de decodificación. Esto es el más importante. El MPEG-2 se utiliza para la transmisión y la decodificación de los datos. Entonces, ya vamos a ver más adelante cómo es en la capa física, vamos a ver lo que es el tema del streaming de video, cómo se hace la transmisión de video, el time stream. Entonces, vamos a ver esos temas y cómo el MPEG-2 funciona ahí. La codificación MPEG-2 va orientada a la eliminación de la redundancia espacial y temporal. Ya sabemos lo que es la redundancia espacial y temporal. Esta compresión es adecuada para imágenes de alta calidad en movimiento. Entonces, aquí podemos ver un ejemplo que les he puesto. Tenemos lo que es el MPEG-2, que se encuentran ubicados por bloques. Especialmente el estándar MPEG-2 utiliza el bloque de 8x8 píxeles y el macro bloque, que son 4 bloques de 16 por 16 píxeles. La agrupación de varios macro bloques, vimos que eran 16 macro bloques, forma una franja o una trama. Y la agrupación de varias tramas ya me da la imagen, ¿no es cierto? Ya tenemos el cuadro de imagen. Vamos a seguir viendo el estándar MPEG-2, un resumen de lo que ya les había mencionado. Mayor calidad de imagen, método de compresión, utiliza la transformada de coseno discreta, maneja barrido entrelazado de imágenes, es una de sus principales características, el manejo de barrido entrelazado de imágenes, lo que es vector de movimiento y compresión de movimiento, es lo que hace que comprima más aún la información. No solo la transformada de coseno discretos es el 10% de la compresión de todo el MPEG-2. Ya vamos a ver las siguientes técnicas que incorpora el MPEG-2. Alto grado de compresión, video digital sin comprimir, ya vimos lo que es, ¿no es cierto? Si utilizamos la señal de Y crominancia, tenemos 216. Aquí está 270 porque le pasan el cálculo para 10 bits, pero como es para 8 bits, son 216 megabps. Y el video digital puede alcanzar tasas de transferencia de 15 y 4 megabps. Como pueden ver, tenemos una relación de compresión muy alta. Mediante la redundancia espacial y temporal, lo que vimos, lo que es la transformada de coseno discreto. La redundancia de entropía, ya cuando detecta trenes binarios consecutivos, lo comprime. Y la redundancia psicovisual, lo que es el entrazado de imágenes, que es su principal método, técnica de compresión. Aquí les he puesto una característica para que vean el tema del MP4. Hay algunas diferencias con el MPEG-2, que hay en un deber que ustedes, yo en una clase les pongo un paper del MP4 y ustedes tienen que leerse el paper y hacer un resumen sobre ese. Pero el MP4 orienta a conseguir caudales binarios muy altos, tales como empleados para la teleconferencia y otras aplicaciones relacionadas. Para la televisión digital ya se utiliza también en la actualidad. El tema de la compresión, no para el tema de transmitir y la decodificación, aún no se utiliza, solo para la compresión. Entonces, para señales DHD de 1,5 gigabps, tiene una relación de compresión 125:1. Entonces, el MP4
podemos tener tasas de transferencia de 12 megabps. Para una señal estándar, tenemos de 200 megabps, podemos llegar a tener una compresión 61 de 4,5 megabps. Y para una señal de baja calidad, podemos llegar a tener de 384 kbps. Esas son las tasas de transferencia que se puede tener con el MP4. Ahorita vamos a ver una de las principales técnicas de compresión que incorpora la familia MPEG, y en especial lo que es el MPEG-2. Como les vuelvo y les repito, la transformada de coseno discreta solo comprime la información en un 10%. Estas nuevas técnicas que vamos a ver ahorita, o esta técnica que vamos a ver ahorita, es lo que comprime más aún la información, el 90% restante de compresión. Pero vamos a comenzar con el concepto del vector en movimiento. Vector en movimiento representa la diferencia entre la información de cuadro de referencia y el macrobloque codificado. Los vectores de movimiento describen la magnitud y la dirección del movimiento de un macrobloque y se transmiten al decodificador como parte del caudal binario total, de forma que el decodificador sabe qué área de la imagen referencial fue utilizada para la predicción de la imagen. Entonces aquí le tenemos un ejemplo. Aquí tenemos la imagen que se envió primero, la de referencia. Vamos a tener la que se envió primero, ¿no es cierto? La de referencia. Vamos a tener la imagen actual. Dentro de este macro bloque vamos a tener un bloque. Entonces, en la siguiente imagen, vemos que este macro bloque se movió de posición. Y aquí vamos a tener la imagen de predicción. ¿Qué hace esto? Me predice, de acuerdo al movimiento, las coordenadas donde se va a mover. Y solo me vamos a enviar esta información dentro del flujo binario. Pregunta, para yo poder realizar esto que les acabo de explicar, ¿el codificador qué debería tener a nivel de hardware? Ya les digo, tiene que tener la imagen que se envió primero. De ahí tiene que tener la imagen actual, la que se va a enviar, y la de futuro. ¿Qué necesitamos para poder hacer referencia, tener una referencia de la imagen que se envió primero? ¿Qué necesitamos a nivel de hardware? ¿Quién me puede decir? Ya, RAM, ¿qué es eso? Almacenamiento. ¿Cómo se conocen los equipos? Se conocen como buffer de almacenamiento. Los buffer, correcto. Eso necesitamos un buffer. ¿Por qué necesitamos un buffer? Para almacenar esta imagen de aquí, la que nos va a servir de referencia para poder predecir la siguiente imagen. Entonces, sí pueden con lo que poco que les he mencionado ahorita, sí pueden ver cómo comprime toda la información. Aquí se envió todo. Aquí se va a enviar esta información, pero ya en la siguiente ya solo vamos a ver esta información de aquí. Ya no vamos a enviar toda esta información. Entonces la compresión es más aún, como lo que vemos aquí que está Terminator, ¿no es cierto? Esta es la imagen, está saltando y vamos a ver la siguiente imagen, ya predice dónde va a acabar la moto, ¿no es cierto? Entonces ya no vamos a enviar nuevamente toda esta imagen, sino dónde vamos a ubicar la información de la imagen en la siguiente. Eso se llama predicción o vector de movimiento. Marlon Núñez levantó la mano. Pregunta, ¿sí? ¿Qué pregunta tiene? Tenía una pregunta así que se me ocurrió ahorita mientras estaba hablando de esto. Uh-huh. En el caso de que tiene la predicción de ver dónde va a estar la moto, ¿qué pasa cuando yo le pongo pausa al video? Pero estamos hablando de TDT, ¿no? Televisión digital terrestre es la televisión abierta. Estamos hablando de la televisión digital terrestre. O sea, Televisión digital terrestre es la que es la analógica, pero digital. Es una televisión continua, ¿no es cierto? Ahí no hay, ahí no hay pausa. Obviamente, pero bueno, en el caso extremo de que, no caso extremo digo, o sea, en el caso de que yo esté viendo un video grabado, o sea, eso no tiene nada que ver, o cómo se hace, o vuelve a decodificar otra vez todo esto. No, porque ya ¿cómo funcionan los que ya están grabados, no es cierto? Ya está comprimida la imagen. Entonces la imagen ya está almacenada en un buffer y es más fácil almacenarla.
Entonces eso ya está, utiliza MP4 para comprimir la información. Pero si ustedes ponen pausa en un video, ya está grabado. Entonces ahí no, ya está grabado en ese formato, toda la imagen. Pero hay que tener en cuenta que una cosa es una imagen pregrabada y una imagen es en tiempo real. Lo que estamos viendo es en tiempo real, lo que les decía que tiene que ser cuasi real, ¿no es cierto? Lo que es la TDT. ¿Sí? No, no te contesté. Ya, listo. Esto lo que estamos viendo es para el tiempo real, ¿no es cierto? Con las técnicas para lo que se conoce como la TDT, televisión digital terrestre. Entonces vamos a seguir viendo. La técnica de compresión en movimiento trabaja sobre pequeñas áreas de imagen denominadas macrobloques, 16 por 16, las cuales están compuestos por 4 bloques. Estas imágenes de movimiento, 4 bloques de 8 por 8, ¿no es cierto? Estas técnicas de movimiento es habitual en algunas zonas de la imagen, se desplacen en un fotograma en respecto al anterior. Fotograma es la imagen o el cuadro, como les mencionaba. El sistema de compensación del movimiento trata de buscar el nuevo desplazamiento de los macrobloques y calcular los vectores de desplazamiento codificando solamente dichos vectores. El proceso de predicción comienza para comparar el macrobloque actual con el homólogo del fotograma anterior. Lo que les decía, ¿no? Ya hace una comparación del el que se va a enviar actual con uno anterior, ¿no es cierto? Si estos no son iguales, buscará un macrobloque idéntico en el que se domina zona de búsqueda. Si le encuentra, codificará los vectores de desplazamiento y si no le encuentra, realizará la comparación con los más parecidos, codificando la diferencia entre los dos y los vectores de movimiento. Si la diferencia es mayor que la cifra establecida, abandonará la búsqueda, presumiendo que el bloque no se encuentra y la imagen se codificará al mismo tiempo de una forma espacial. Eso pasa cuando hay imágenes nuevas. Hay imágenes que no tienen que ver ninguna con la relación, cuando hay un cambio de escena específicamente. Entonces vamos a ver lo que es el GOP. Esta técnica que utiliza MPEG-2, que utiliza imágenes IPB. Entonces tienen que acordarse cuántas imágenes utiliza el GOP. Para MPEG-2 es el IPB. Para lo que es el MP4 utiliza dos tipos de imágenes más, el SD y el SD y el SI, que son dos tipos de imágenes más. Pero lo que es MPEG-2, por eso el MP4 comprime más, hace más aún la compresión. Pero lo que es el MPEG-2 utiliza tres tipos de imágenes. La mayor compresión de los sistemas de MPEG-2 no radica en la transformada de coseno discreto, lo que ya les había mencionado. Y su mayor o menor cuantificación. La mayor potencia de estos algoritmos de MPEG-2 están basados en tres modos de compresión de las imágenes. Estos modos de compresión dan lugar a los llamados imágenes I, las imágenes P y las imágenes B. Vamos a ver cuáles son estas imágenes. Las imágenes I, ¿por qué son imágenes I? Son las imágenes de intracuadro. Si son intracuadro, ¿qué redundancia y qué codificación van a utilizar? Pregunta. Espacial, ¿no es cierto? ¿Y va a utilizar qué algoritmo utiliza? La transformada de coseno discreta. Es intracuadro. Entonces, ¿por qué se llaman imágenes I? Porque es la primera que sirve de referencia. No tenemos ninguna más que nos va a servir de referencia. Entonces, las imágenes I son las imágenes que se utilizan solo con presión intracuadro. Cada cuadro I es comprimido y procesado de forma independiente de los demás y contiene por sí sola la información necesaria para su reconstrucción. Entonces, esta hace la transformada de coseno discreto, ve lo que es la redundancia espacial y no tiene un cuadro de referencia. Esto pasa en las imágenes que son nuevas, que no tenemos una imagen que sea parecida. Las imágenes I son las que más información contienen y por lo tanto las que menos compresión aporta. Las imágenes I siempre inician con una secuencia y sirven de referencia a las imágenes P y B siguientes. En secuencias largas es necesario disponer de imágenes I intercaladas, ya que facilitan el acceso aleatorio a un cuadro dentro de la misma secuencia. Las imágenes P, las de predicción, ya vimos intracuadro, las imágenes intracuadro
su compresión es intracuadro, utiliza la redundancia espacial, utiliza la técnica de coseno, de la transformada de coseno discreta. Las imágenes P se generan a partir de la imagen I o P anterior, más próxima. El codificador compara la imagen actual con la anterior I o P y codifica únicamente los vectores de movimiento y el error de predicción. Se utiliza en este caso una predicción hacia adelante. Estas aportan un grado importante de compresión. Estas sí aportan un grado importante de compresión. Hacen una relación con imágenes I o P que fueron enviadas anteriormente. Por último, las imágenes B son imágenes bidireccionales. Se generan a partir de imágenes previas y futuras de los tipos I o P, mientras que las imágenes I o P pueden propagar errores ya que dan de ellas dependen de otras. Las imágenes B no lo hacen ya que no intervienen en otras predicciones posteriores. Ellas no intervienen, no sirven de predicción. Entonces aquí tenemos un ejemplo, comenzando de lo que ya les había explicado. Tenemos el bloque, tenemos el macrobloque, que son cuatro bloques. Tenemos el segmento. Y el segmento es una trama de la imagen. Una trama. Y aquí tenemos toda la imagen. El grupo de imágenes se llama GOP. ¿Qué va a depender cuántas imágenes vamos a tener aquí? Del buffer, ¿no es cierto? Que nosotros podamos almacenar. ¿Qué pasa aquí? Tenemos la imagen I, la que es intracuadro. Esta imagen I viene y comienza a transmitirse. Vienen las imágenes B y viene la P. La P va a tener de referencia la imagen I de aquí. Entonces, ella le va a servir de referencia para el tema del vector de movimiento. Viene aquí. Esta va a tener de referencia la imagen P de aquí porque es la más cercana. Y tenemos esta imagen P va a servir de referencia a la de aquí. ¿Qué pasó con esta imagen I? Esta imagen I comenzó a buscar aquí, comenzó a buscar aquí, comenzó a buscar aquí, aquí y aquí y dijo, no soy ninguno. Ninguno se parece a la imagen que yo soy. No me puedo comparar con ninguna. Entonces yo soy una imagen nueva y tengo que hacer una redundancia espacial, una redundancia intracuadro y tengo que utilizar la transformada de coseno discreta. En cambio, la transformada de acá, esta sí pudo detectarse y realizó la compresión mediante el vector de movimiento. Lo que vemos aquí, ¿no es cierto? Tenemos la I, tenemos la P. La P vio que solo el brazo se movió en este ejemplo. Y tenemos aquí esta nueva P, que vio que solo se movió nuevamente el brazo. Entonces, todas pueden valerse de las imágenes I de referencia de las P más próximas. ¿Qué hace la B? La B es una imagen bidireccional para predecir imágenes tanto de atrás para adelante. Entonces, así es como funciona el estándar MPEG-2 para la compresión de la imagen. ¿Qué pasaría si este estándar, si el buffer fuera pequeño? Y el buffer solo pudiera almacenar hasta aquí. Solo pude hacer referencia a esta imagen. No podría ser ni a esta, ni a esta, ni a esta. Entonces, también depende mucho del buffer de almacenamiento del codificador que nos permite tener las imágenes que nosotros mejor nos convenga. Entonces, ahí vienen las técnicas o cómo hacen los tipos de codificación. La codificación de la compresión de movimiento en los cuadros B puede hacerse utilizando imágenes de referencia tanto previas como futuras y puede dar lugar a 4 posibles tipos de codificación. Intracuadro, en que no se tiene compensación de movimiento, que es una redundancia del mismo cuadro. Predicción hacia adelante, en el que el cuadro previo I o P más cercano sirve de referencia. Predicción hacia atrás, en el que el cuadro I o P más cercano sirve de referencia. Y predicción bidireccional, en la que se usan 2 imágenes de referencia, la previa I o la P, o la más próxima I o P hacia la delante. Entonces así funcionan también los cuadros B, que sirven para hacer imágenes de predicción. Pero este no sirve para predecir, solo sirve para hacer posibles codificaciones hacia adelante o hacia atrás. Listo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Algo que no se haya entendido. ¿Alguna pregunta? ¿Todo se entendió? ¿Algo que no quedó claro?
Algo que no quedó claro, algo para antes de continuar. Bueno, si no hay preguntas, vamos a ver el tema de la compresión de audio, que es más sencillo, es más cortito. Entonces lo vamos a ver para finalizar la clase. Fundamentos y estándares de compresión de audio. Como ustedes saben, el oído humano no escucha todas las frecuencias, sino aproximadamente de 20 a 20 kilohercios. Entonces, de ahí es lo que se basa la compresión de audio. La compresión de voz se ha realizado desde hace bastantes años, sobre todo para aplicaciones en comunicaciones telefónicas de 300 a 3400 hercios, y el modelo psicoacústico se basó más en las características del tracto bucal humano, en que las características perceptuales, es decir, las propiedades del sistema auditivo. Las altas frecuencias que nosotros podemos emitir mediante la voz y las que podemos recibir en nuestros oídos. La compresión de audio genérico, el objetivo es la compresión de audio de alta fidelidad, en principio con un ancho de banda de 20 a 25 kilohercios. Son los audios que escuchamos por lo que emitimos la voz. Dicen que los Pavarotti llegan ya a 40 kilohercios, pero esas personas que ya tienen algo especial y por eso son los que generan esos tipos de frecuencia. El primer estándar internacional fue el MPEG. El modelo psicoacústico se basa principalmente en las características perceptuales del sistema auditivo. El audio no posee redundancia espacial ni redundancia temporal, como vimos en la televisión, en la compresión de video. De modo que aquí se explotan muchas más características perceptuales del sistema del oído humano. La compresión de video se aprovecha de la redundancia espacial y temporal de las imágenes, así como las características, lo que ya vimos. El audio no posee redundancia espacial y redundante, lo mismo. Las técnicas de codificación consiguen la compresión utilizando tanto las características propias de la señal de audio como las debilidades perceptuales, de modo que cualquier distorsión que introduzca el codificador resulte irrelevante desde el punto de vista de calidad subjetiva de la señal a reproducir. Entonces, las debilidades del oído aprovechables para la compresión. La resolución dependiente de la frecuencia. El oído no es capaz de discernir diferenciar pequeñas en frecuencias dentro de bandas críticas. Entonces, los ruidos en bandas críticas no son perceptibles al oído humano. Enmascaramiento auditivo, cuando dos señales de frecuencias cercanas están ambas presentes, la más intensa enmascara a la más intensa. Eso es lo que nos pasa a los seres humanos, ¿no es cierto? Y también a las radios. No sé si ustedes ponen un transmisor de frecuencia más potente de FM dentro de una radio en la misma frecuencia, ustedes le van a opacar a la radio que tiene la baja frecuencia. Entonces, eso es porque el oído humano, igual técnicamente pasa eso, ¿no es cierto? El oído humano escucha más las que son más intensas y las que tienen mayor potencia. Una señal enmascarada debe ser más intensa que cierto umbral de ruido para que pueda percibirse. Esto hace posible introducir ruido de cuantificación y que no sea audible para el oído. Las principales estándares de compresión son MPEG y el Dolby AS3. El MPEG se define el codificador, o más bien los parámetros de flujo binario al decodificar. El codificador no define, pero debe cumplir con producir el flujo binario. Tenemos el MPEG y tenemos tres capas. La capa 1, la que es para las computadoras, la capa 2 usada para los CDs y la capa 3, la más compleja, que es utilizada ya para lo que es el MP3. Cuando recién salió el MP3, es un estándar MPEG-1, pero capa 3, que tenía una tasa binaria de 64 kbps y que fue proporcionada para mayor compresión y corresponde a lo que es el MPEG-3. El MPEG-2, aún hay estándares de televisión digital que utilizan lo que es el MPEG-1. ¿Qué quiere decir que utilizan el MPEG-1 con capa 3? Que utiliza lo que es audio MP3 para transmitir la información. La tendencia actual empieza a crecer el uso del AAC, que es Advanced Audio Coding, incorporado en los estándares H264. ¿Qué es el H264? Es lo que es el MP4 parte 10. Ahí ya viene incorporado lo que es el Advanced Audio Coding.
Principales formatos de compresión de audio que se usan mundialmente, lo que es el WAV, formatos de sin compresión, prácticamente es PCM, usando computadoras, no es compatible directamente con CD. ¿Qué era el WAV? El WAV se utiliza principalmente en lo que es centrales telefónicas, lo que utilizan códigos de compresión como es G711A, G711U, G729, G726, todos esos códecs de compresión que son utilizados para lo que son comunicaciones o telefonías IP. Lo que utilizamos cuando utilizamos una telefonía IP tiene un códec de compresión, entonces utilizan estos formatos. El CD de audio, el formato está definido en el libro rojo de audio, es básicamente PCM. PCM es lo que utilizamos para digitalizar la señal, ¿no es cierto? La señal analógica digital. Por eso el G711A es PCMA y el G711U es PCMU. Entonces son las técnicas de compresión de audio. El MPEG-1 es el más simple y se usa principalmente en videoconferencias, para lo que utiliza cuadros de 384 muestras, de modo que el retardo no es apreciable. El MPEG-2, complejidad intermedia, utilizada en televisión digital, aproximadamente de 190 kbps, y la decodificación es relativamente fácil. Entonces tenemos el MPEG-1, que es básicamente el MPEG-3, y tenemos el MPEG-2, que se utiliza para televisión digital. El MP capa 3 no es exactamente el MP3, eso no tiene que ver con nada con el MP3, proporciona la máxima compresión de 64 kbps. El MP3 no se utiliza mundialmente, no se ha utilizado mundialmente, más bien fue incorporado sus características en lo que es el MP4. El MP3 es la capa 3 del MP1, lo que ya les mencionaba, su uso comenzó a aumentar a partir de 1995, Winamp es su reproductor de Nullsoft, salió en 1967 básicamente con MP3 y es uno de los principales mecanismos de compresión de audio. Como les digo, hay estándares de televisión digital que aún utilizan MPEG-1 para también transmitir lo que es el audio. Sus frecuencias de muestreo es de 16 a 48 kHz y soporta hasta 2 canales en modo MPEG-1 y hasta 5 en modo MPEG-2. Los archivos de MPEG-3 tienen formato estándares en que pueden tener 384, 576 y 1152 muestras dependiendo de la versión y la capa. Vamos a ver, ya para finalizar la clase, vamos a ver lo que es Advanced Audio Coding. Dependiendo de su implementación está definido como MPEG-2 parte 7 y MPEG-4 parte 3. Estos son los estándares que se han realizado y que utilizan Advanced Audio Coding. La designación más común es el MP4 AAC o simplemente AAC. Mejora respecto al MP3. Comparado con MP3, ¿qué mejora? Más frecuencias de muestreo. Llega hasta 96 kHz. Vimos que aquí la frecuencia de muestreo en MP3 era hasta 48 kHz. ¿Qué pasa si yo muestreo más la información? Voy a aparecerme más la señal digital, se va a parecer más a la señal original. Entonces, al tener mayor frecuencias de muestreo, la señal va a ser más nítida, se va a parecer más a lo original porque voy a tener más señales, más codificación y más cuantificación. Entonces, yo tengo que se parece más a la señal original. Soporta hasta 48 canales, puede manejar tasas binarias fijas o arbitrarias con longitudes variables. Eso es lo que hace el MP4. MP4, entre una de sus diferencias con MP2 es que su velocidad de transmisión ya no es fija. La velocidad de transmisión en MPEG-2 es fija, en la velocidad de transmisión en MPEG-2 puede adaptarse al medio. Entonces, es la mayor ventaja que tiene MP4. Mayor eficiencia y banco de filtros más simples basado en la modificación de la transformada de coseno discreta y mayor eficiencia de codificación. Y finalmente, para que conozcan, también existe el Dolby, lo que tenemos como Dolby 5.1. El Dolby fue desarrollado en Estados Unidos y basado en la codificación perceptual. Incluye varias versiones con diversas tecnologías. Es por eso que el estándar ATSC en la parte digital utiliza el Dolby Digital 5.1. Y tenemos esos diferentes modelos de funcionar lo que es del Dolby. Dolby Digital EX, Dolby Digital Live, Dolby Digital Showroom, Dolby Digital Plus y Dolby True HD. Este fue desarrollado por Estados Unidos. El que se utiliza para el MPEG-2 y el MP4 es Advanced Audio Coding. Listo.
¿Alguna pregunta hasta ahí? Que me duele la garganta de tanto hablar. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no que haya quedado claro de televisión? ¿Alguna consulta? Marlon Núñez, todo acá. Ahí ya, perfecto. Listo. Les tengo que dar algunas indicaciones que me dijeron las autoridades. Ya está habilitado el tema del botón de pago con tarjeta. Entonces, las personas que ya hicieron el pago, inscribieron sus datos por tarjeta, ya pueden realizar el pago mediante un botón de pago que está en el SIG. Entonces, se mandó un manual y pueden hacer el pago a través del SIG. Entonces, si hicieron ya el pago con tarjeta, inscribieron su tarjeta, es importante que ya hagan el pago y ingresen a la plataforma a través del SIG. Segundo, el presidente del curso. ¿Quién va a ser el presidente del curso si no yo escojo? Si no hay nadie, entonces yo escojo Marlon Núñez, el que más participó en la clase. Marlon Núñez es el presidente del curso, ya le anoto. En mi registro le pongo que aquí es el presidente del curso. Por favor, envíele su número celular por el chat a los estudiantes para que creen un grupo de WhatsApp. Yo solo me comunicaría con usted. Y por favor, ayúdeme con un correo a mi mail con sus datos, su correo y su número celular por cualquier tema de que yo tenga que comunicarme. Igual usted va a ser la persona encargada de dar seguimiento de las clases en el SIGE. Entonces, eso también es de usted responsable. Entonces, capaz me comunico para hacerle acuerdo o algún tema de la clase. Entonces, ahí está el número. El resto de compañeros, por favor, envíenle un WhatsApp para crear un grupo del curso. Y cualquier novedad yo me comunico con el presidente y si tiene alguna novedad también el presidente podría comunicarme, no hay ningún problema. Listo. ¿Alguna pregunta antes de finalizar la clase? Sí, buenas noches. Una consulta, la semana anterior, por temas de SIGE, no estuve en la semana 1. Ujú. Entonces, estaba revisando y indica que hay que hacer un tema de un foro. ¿Hasta cuándo va a estar abierto INGE para poder revisar el libro? Porque también estaba buscando el libro guía y no le encuentro. No sé si toca buscar en la biblioteca, en la Bill Gates, o de pronto tenemos algún link para descargar. Y a ver, el deber y el foro está habilitado hasta hoy día a medianoche. Ya. Ya, entonces, déjenme ver si de una vez creo que no está habilitado hasta hoy día el foro. Mm, El libro yo ya puse el link en la plataforma mismo. ¿En qué parte, Inge? ¿En el inicio o en semana En, 1? en la semana 1. Yo pongo el Ya. material. No es necesario utilizar el Ok. libro, si no pueden utilizar cualquier otra bibliografía. Yo les pongo uno de referencia, ¿no es cierto? Ah, ya. Pueden utilizar cualquier Sí. bibliografía bien referenciada. A ver, ustedes son el paralelo A, ¿no es cierto? Dejen ver hasta cuál. B. Ustedes son el El B. B. Sí. El B. A ver, dejen ver hasta cuándo está habilitado el foro. Siempre el foro y el deber son 7 días habilitables. Entonces, hasta hoy a las 23 horas con 59. Ya. Entonces, déjenme ver, porque creo que el foro sí habilité mal. Déjenme ver, creo que el foro les puse otra fecha. Una vez reviso y si el foro está hasta el 15 a las 23 horas. Entonces, el deber y el foro están hasta hoy a las 15 hoy día 15 hasta las Ya. 23 horas con 59. Por favor, hagan los foros y deberes. Igual hagan el próximo foro y deber, no se olviden. Listo. Listo, Inge. Y el tema de la asistencia se tiene que justificar por SIGE. A ver, ¿usted cuál es su nombre? Pérez. Sí, te faltó, entonces usted tiene que hacer a través del SIG. Yo ya pasé la asistencia. Entonces yo la de hoy día ya paso mañana. Entonces yo ya mía me bloqueé en el Sí, SIG. sí, lo vi. Entonces ya le toca hacer a través del SIG. ¿Alguna otra pregunta?
Alguien levantó, Marlon Núñez levantó la mano. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Inge, con respecto al foro número 1, en el tercer punto dice, los estudiantes que añadan una nueva pregunta van a ser calificados con la mitad de la nota. No lo entiendo muy bien, ¿eso me puede Es, aclarar? es que lo que me pasó el anterior semestre, es que si nos vamos al foro, y esto sí les expliqué, pero bueno, les voy a aclarar con el ejemplo de ahorita. Voy a compartir. Ven la aula virtual ahorita, ¿no es cierto? Pueden verificar que está el aula virtual. ¿Sí ven lo que es, dice foro número Sí. 1? Ya. Entonces, ¿qué pasa? Los estudiantes ya se cerraba el foro o no se cerraba el foro y no entraban al foro, no contestaban el foro. ¿Qué hacían? Añadían aquí una pregunta. Si añaden una pregunta, yo califico con la mitad de la nota porque no están contestando lo que yo les estoy diciendo. Aplastaban aquí en añadir nueva pregunta. No tienen que ingresarse aquí, tienen que ir a foro y en foro tienen que contestar lo que han hecho algunos estudiantes. Entonces yo aquí voy calificando. Esa es la nota del foro. ¿Sí? ¿Quedó Ok, claro? copiado. Sigue. Ujú. ¿Alguna otra pregunta? Listo, si no hay ninguna pregunta, sería la clase hasta ahí. Entonces nos veríamos la próxima clase. No se olviden de hacer el foro y el deber. Eh, Hagan las indicaciones que están, por favor, cumplan las indicaciones tanto del foro, cumplan las indicaciones tanto del deber. Y nos veríamos la próxima clase y que tengan una buena noche. Igualmente. Igualmente. Profe, yo ingresé unos minutos tarde a la clase, no sé si me puedo anotar en la lista. ¿Cuánto es unos minutos tarde? ¿Cuál es su nombre? Chango, 12 minutos tarde ingresé. Ya, listo. ¿Alguien más que ingresó tarde? Ya, listo. Nadie más habló. Nos vemos. Hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego. Una buena noche. Buenas noches, Buenas noches, Inge. Inge. Muchas gracias, una buena noche, Inge. Gracias.